¿Por qué nos atraen tanto estos personajes? ¿Tendrán algún motivo oculto? ¿O representarán algo que nos hace gritar de pavor en cualquier momento que pensemos en ellos? Pues muchos de los seres terroríficos populares tienen un mensaje detrás de ellos, que los hace mucho más interesantes, y podría explicar el por qué se nos hacen tan atractivos. La palabra monstruo proviene del latín monstrum, o bien prodigio, un proceso sobrenatural. Era voz religiosa que designaba un prodigio que reflejaba la voluntad de los dioses. De ahí se aplicó a un objeto o ser de carácter excepcional. Un monstruo siempre es, intrínsecamente, una criatura superior al ser humano en todos los aspectos, tanto físicos como intelectuales. Por ello, no deja de representar cierta amenaza para la existencia del hombre, el cual es tan frágil ante un mundo que desconoce. A partir de los años 40 del siglo XX, la teoría cinematográfica empezó a entender el género del terror como una estructura donde podían analizarse todo tipo de metáforas relacionado con los comportamientos, miedos o deseos de la sociedad, como formuló Krakauer en 1995 en su conocido estudio sobre el cine de terror de la República de Weimar. Las hordas de monstruos, hipnotizantes o dictadores que en el cine alemán de los años 20 y principios de los 30 eran consecuencia de una sociedad que se sentía manipulada y engañada, y que en su fuero interno deseaba y a la vez temía a un dictador que impusiera seguridad y orden a la nación, pese a la generalización interpretativa y esa idea teleológica que unió a los monstruos de terror con el ministro Hitler y el advenimiento del nazismo. Su estudio sentó las bases para analizar la producción cinematográfica como el reflejo de una cultura determinada. Las sirenas. En las leyendas se les atribuye una gran belleza y un canto dulcísimo, con el que traían a los navegantes, para luego matarlos y devorarlos. En el libro escrito por Homero, La Odisea, al navegar por unos parajes, Ulises, el héroe astuto, pero a la vez prudente y curioso, mandó a sus marinos para que se taparan sus oídos con cera, y él se hizo ordenar fuertemente al mástil, ordenando que nadie lo desatase, por muy insistentes que fueran sus ruegos. Esta estrategia fue la que lo salvó de caer en las redes de las sirenas. Son también símbolos del deseo en su aspecto más doloroso, el que lleva a la autodestrucción, pues su cuerpo anormal no puede satisfacer los anhelos que su canto y su belleza despiertan. Parece representar especialmente las tensiones dispuestas a lo largo del camino de la vida, para impedir la evolución del espíritu, encantándolo y deteniéndolo, lo cual nos puede llevar a una muerte espiritual. Si se compara la vida a un viaje, las sirenas representan las emboscadas nacidas de los deseos y las pasiones más primitivas del ser humano. Es preciso aferrarse, como Ulises, a la dura realidad del mástil, situada en el centro del navío, lo cual representaría el eje vital del espíritu, para defenderse y no caer arrastrado por las ilusiones de la pasión desatada que despiertan las sirenas. Cthulhu, Cthulhu, Brak Brak. En apariencia, Lovecraft describe a Cthulhu en el siguiente extracto de La llamada de Cthulhu, en el que se alude a un aspecto de una efigie que representa al dios. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de un ser humano. Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso, con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Además, cuando finalmente aparece físicamente, se menciona que posee una piel viscosa y un tamaño desmesurado. Sin embargo, parece ser que Cthulhu es capaz de cambiar la forma de su cuerpo a voluntad, así como extender sus extremidades retráctiles y tentáculos como lo considere oportuno. Esta entidad cósmica reposa en la ciudad sumergida de Relia, en el Palacio del Sur. El durmiente Cthulhu es, al parecer, la fuente de la ansiedad constante de la humanidad, ya que es capaz de contactar en sueños a los hombres y afectarlos a un nivel subconsciente, incitándolos a la devoción o el suicidio. A lo largo del tiempo,
su capacidad para aparecerse en los sueños, lo ha ido convirtiendo en un objeto de culto de una serie de religiones que se encuentran mayormente en Nueva Zelanda, Groenlandia, Luisiana y las montañas de China, así como otros monstruos Lovecraftianos, como los profundos y los Migo. El relato afirma que aunque actualmente está atrapado, Cthulhu volverá algún día a caminar sobre la faz de la tierra. A la espera de ese momento, sus fieles cantan el salmo traducido como: en su hogar en Raleigh, el difunto Cthulhu espera soñando. Godzilla, la caída de las dos bombas atómicas en agosto de 1945, marcaron de manera irrevocable el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya había sido neutralizada, igual que Italia, y Japón se encontraba en ruinas. Los japoneses morían de hambre, y la industria de guerra estaba paralizada por el recorte petrolero. Ya no había esperanzas para el imperio japonés. Acto seguido, se transmitió el mensaje de rendición de los labios del mismo emperador. Nadie podía creerlo. El lanzamiento de la bomba atómica lleva el nombre de la mayor atrocidad cometida por la mano del hombre. El acto en sí y las consecuencias del mismo aún repercuten en el mundo, el cual no volvió a ser el mismo. De esta tragedia deriva Godzilla. Aunque parezca lejano y sin sentido, es una creación que proviene directamente del nacionalismo nipón y de las reminiscencias que dejó para el país del sol naciente su participación en la Segunda Guerra Mundial. Después vino la ocupación estadounidense, el resurgimiento económico y los problemas en cuanto a la identidad nacional e individual. En medio de todo el caos del camino a la recuperación y tras varios años de reconstrucción, Japón decidió lanzar Godzilla, casualmente 2 años después del lanzamiento de King Kong, una apología al espíritu inquebrantable de los japoneses, a la fortaleza que mostraron después del desastre y un canto a su irrevocable presencia y su poderío en el mundo. Godzilla, en conclusión, es un monumento a todas esas virtudes de la nación japonesa, esa parte que ni la bomba atómica ni la invasión cultural norteamericana pudieron quebrar. Los zombies. Lo importante de la vida es no estar muerto. La Noche de los Muertos Vivientes, de Romero, de 1968, esconde una crítica a la guerra de Vietnam y a la sociedad estadounidense, pues los zombies, que representan a los soldados muertos, volvían de la tumba para vengarse de la opulenta, egoísta y represiva sociedad que los había enviado a la muerte. El término zombie proviene del criollo haitiano y según se cree, del kikongo, una lengua bantú, hablada en la zona central del Congo y Angola. Nzambi, o Dios, y en la religión vudú hace referencia a un muerto resucitado por un bokhor, o mago que lo controla, pues el muerto como tal carece de voluntad. De esta forma, mediante la figura del zombie, hacemos desaparecer las cualidades que nos hacen humanos, la inteligencia, empatía, los sentimientos, etc. Aunque no todas, aún permanecen la alienación, el carácter de masa anónima y esa especie de egoísmo exacerbado que nos empuja a satisfacer nuestros apetitos de inmediato. El zombie no es realmente un monstruo, sino una metáfora del ser humano que ha sido infectado y manipulado, y aunque siempre acaba cometiendo algún tipo de crimen, no es realmente por voluntad propia. De esta forma, el zombie se convierte en un monstruo y víctima al mismo tiempo. Y esta dualidad es lo que lo hace todavía más aterrador. Es víctima porque no puede escapar ni de sus instintos ni del contagio. Y es monstruo porque aparentemente nadie lo obliga a actuar de ese modo. Los zombies representan una imagen distorsionada de las masas, sobre todo de la clase trabajadora que ha sido engañada por el capitalismo y en este proceso ha perdido su humanidad. Históricamente, las clases subalternas han sido representadas como una masa desordenada de individuos físicamente desagradables, depravada, besánica, sedienta de sangre y, en suma, fuera de toda civilización. Las crisis económicas y el miedo a una economía capitalista internacional desbridada también tienen su traducción en varias películas del género.
Desde finales de los 90, con la denominada globalización, somos más conscientes del poder de unas corporaciones que no rinden cuenta ni a la sociedad ni a gobierno alguno. Los zombies están aquí y nos devoran. Acuden diariamente a los centros comerciales en masa para comprar todo tipo de banalidades. Son esos consumidores compulsivos que acaban con todo a su paso, los que hacen una cola sin saber qué hay al final y aceptan lo que sea si es barato. Con su primera película, Night of the Living Dead, en 1969, el cineasta inauguró una nueva visión sobre estos seres. Los presentó como la expresión de los peores vicios del capitalismo. En décadas anteriores, se relacionó a estos personajes con el esclavismo y la explotación colonial. Así se liberó el zombie de los grilletes de su amo y lo dotó no con una función, como una tarea o un trabajo, sino más bien con una pulsión: comer carne humana. El hambre pasaría a ser la metáfora más clara de la pobreza. El zombie moderno, tal y como queda caracterizado por Romero, es una máquina letal cuya única finalidad es consumir carne humana fresca, lo que lo distingue de cualquier otra criatura. Puede cifrarse en la expresión consumir sin conciencia. También nosotros somos consumidores. Vivimos en una sociedad que exige a todos sus miembros la capacidad y la voluntad de consumir. La conducta consumista ha saltado los estrechos límites del centro comercial y ha pasado a conformar nuestra vida entera. Nos comportamos siempre como consumidores. Hagamos lo que hagamos y a tiempo completo. Nuestra vida entera es una constante elección entre diversas ofertas seductoras que prometen hacernos únicos, auténticos, felices. Estamos embarcados en una constante construcción de nuestra identidad a través del amplísimo abanico del consumo, en el que todas las opciones quedan abiertas, excepto una: no consumir. Se trata, por tanto, de una compulsión, no menos voraz y tiránica que la que hemos descrito en nuestro amigo el zombie. La inutilidad es otro rasgo en la caracterización del consumo zombie. La ingesta de carne, en su caso, no sirve a la finalidad que le es propia, la nutrición. Tampoco nuestro consumo sirve al fin que le supone. Y esto no es ningún fallo, sino su mismo modo de funcionamiento. La sociedad del consumo se justifica en la promesa de satisfacer los deseos humanos, pero solo puede mantenerse gracias a que nunca los satisface del todo. La incapacidad del consumo para conducir verdaderamente a la realización personal es como la premisa misma de su continuidad. Alien representa el miedo a ser devorado por alguien superior. Nos hace reflexionar sobre que tal vez no seamos siempre el organismo en la cúspide dentro de un ecosistema. Alien no es que traiga la enfermedad, es la enfermedad en sí misma. Además, juega con la identidad de la persona, porque para sobrevivir hace una reconversión genética entre el animal y el humano. El monstruo se convierte de esta manera en una especie de clon siniestro, uno que nos hace sentirnos débiles, porque supone una perversión de lo que hasta ahora creíamos tener dominado, nuestro propio cuerpo. El Minotauro. La figura del Minotauro se retrotrae a la antigüedad clásica, al mito del famoso laberinto de Creta. Según se cuenta, este extraño animal nació del encuentro entre un toro y Pasífae, la esposa del mítico rey Minos. Cuando la mujer dio a luz a esta bestia, con cuerpo humano y cabeza de toro, Minos ordenó a Dédalo que construyera un laberinto en la isla de Creta, que sirviera de prisión para encerrarlo. Permaneció oculto allá, hasta que finalmente fue asesinado por el héroe Teseo. Desde entonces, el Minotauro ha estado siempre asociado, en el imaginario popular, a una representación que aúna en un mismo ser la parte racional y la parte animal del ser humano. Una especie de recordatorio de que, debajo del aspecto civilizado del hombre, existe una parte completamente irracional, donde gobierna el instinto y la pasión. Una fuerza bruta que, a pesar de las apariencias, está ahí, latente, y que puede despertar en cualquier momento. También aparece en la obra de Picasso en la mayor parte de su trayectoria. Sin embargo, para Picasso, esta bestia mitológica se torna en una figura menos monstruosa que la imagen que hemos heredado del mito griego. Para el artista, los minotauros son afortunados habitantes de la isla de Creta. Picasso imagina a los minotauros como seres que disfrutan de la vida bohemia.
en el entorno incomparable del mar Mediterráneo, rodeados de riquezas materiales y bellas mujeres. Sus casas son el entorno perfecto para reuniones nocturnas, que se terminan convirtiendo en lugares de pasión desenfrenada, donde satisfacer sus instintos más originales, todo ello rodeado de una atmósfera primitiva, como si el pintor quisiera recuperar una especie de paraíso perdido donde el ser humano puede comportarse como el buen salvaje que es en realidad, entregado a los placeres y al arte. Brujas. El imaginario de una bruja es el de una anciana con verrugas, nariz aguileña, cuerpo encorvado, un caldero hirviendo, rodeado de gatos y una escoba lista para salir a volar. Pero en realidad, ¿quiénes eran las brujas? Pues eran las grandes chamanas conocedoras de la naturaleza y sus medicinas sanadoras de la enfermedad física y espiritual. Las parteras del mundo con grandes conocimientos que tenían como soporte a la naturaleza. Esta servía como maestra y guía espiritual de la comunidad humana de entonces. Los bosques eran los templos naturales para realizar los ritos que conectaban con lo transpersonal, con las fuerzas de la naturaleza. Conocedoras de la vida, eran también las regidoras de los partos, curadora de los enfermos y enterradora de los muertos. Todos estos saberes eran guiados por mujeres que durante miles de años mantuvieron y honraron la vida a través de la vida misma, de las medicinas naturales, los procedimientos naturales, donde cabe por igual la vida y la muerte, cada uno con su rito ceremonial. La casa es el primer feminicidio de la historia que introduce un nuevo crimen, la brujería. La caza de brujas es fundamental en la desvalorización del proceso de reproducción y de la posición social de las mujeres. Entonces se prepara a la mujer para un nuevo tipo de disciplina social, la cultura de la espada, con el objetivo de la conquista de esta cultura asentada en tierras fértiles. El proceso de implantar un gobierno jerárquico, conformado por guerreros, fue largo y violento. No era fácil borrar miles de años del inconsciente colectivo. Esta conquista se hizo bajo el poder de la espada, la violencia y la obligación de adorar a un solo Dios, a imagen y semejanza únicamente del hombre. Para su abolición se utilizaron métodos como la prohibición y el castigo, la tortura, la demonización de todas sus prácticas, con la consecuente caza y quema de 6 millones de mujeres, consideradas brujas e hijas del diablo. Se fue prohibiendo, bajo pena de muerte, tortura y ejecución, toda manifestación de la cultura de la diosa, y con ello el conocimiento de la sanación y cura a través de las hierbas, incluyendo aquellas para la inducción al parto y la anticoncepción, así como el acto ceremonial y ritual a la Gran Madre Creadora, el culto a los 4 elementos y otras prácticas que también se persiguieron. Frankenstein. Se ha tendido a leer Frankenstein como una advertencia sobre el pacto nocivo de las nuevas tecnologías. En 1945, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Henry Stimson, dijo de la bomba atómica: puede ser Frankenstein o un medio para la paz. En un ensayo, Josephine Johnston defiende que el meollo de la novela no consiste en un supuesto alegato contra la ciencia. Su eje pasa por cuestión de la responsabilidad. El error de Víctor radica en no pensar más a fondo en las repercusiones potenciales de su obra. Para el ensayista, el devastador desenlace no ofrece dudas. El entusiasmo científico, sin control, puede provocar un daño imprevisto. Del devastador desenlace se desprende el necesario compromiso del científico con su creación, velar por ella y cuidar que no dañe a los demás. En las palabras de Víctor, he sido derrotado en estas esperanzas. Sin embargo, ¿acaso otro triunfo? Nos indican que Shelley no se abandona a la tecnofobia, ni pierde las esperanzas de una ciencia con conciencia. No todo el argumento conserva actualidad. El drama del científico a solas, con su conciencia, verosímil en una época de inventores aficionados, ha quedado obsoleto. La investigación depende menos de individuos geniales que de intereses políticos y económicos, consagrados en explotar sus frutos sin miramientos en la humanidad o el medio ambiente. Frankenstein no ayuda a captar la complejidad de la actividad científica en tiempos de la tecnociencia.